Hoy vamos a hablar de un extensísimo imperio que duró más de 6 siglos, un imperio que significó una edad dorada para el Islam y cuya expansión marcaría la entrada en la Edad Moderna. Nos referimos a una poderosísima potencia militar y cultural que no es otra que el Gran Imperio Otomano. Así que agarraros porque viene lo bueno. Y es que para entender el origen de este vasto imperio tenemos que irnos al origen de los propios turcos, que no es otro que una zona de Asia Central conocida como el Turquestán. Una región que abarca distintos países de lo que hoy es Oriente Medio, como Afganistán, Kazajstán y otros países acabados en Istán. De hecho, Istán significa lugar de, así que el Turquestán es el lugar de los turcos. Bueno, pues en esta región habitaban una serie de tribus que adoptarían el Islam suní como religión y que migrarían paulatinamente hacia el oeste durante el siglo IX. Por cierto, que sepáis que para mantener un buen imperio como fue el otomano es totalmente necesario tener unas buenas defensas, y si las murallas de Constantinopla lo fueron, os traemos otro ejemplo que os ayudará a protegeros de cualquier cibertropelía. Aquí tenéis la VPN de Surfshark, un servicio de gran calidad que además de patrocinar el vídeo de hoy te protegerá de cualquier cibermaleante. Que sepas que Surfshark VPN también te va a permitir disfrutar del catálogo de Netflix de otros países. Y por si fuera poco, la VPN de Surfshark te ayudará a viajar. ¿Cómo? Bueno, pues te puedes permitir encontrar viajes más baratos. ¿Conoces esas páginas web que suben los precios al comprar billetes de avión? Pues olvídate de eso, resulta que Surfshark VPN está de oferta, una oferta que todos los miembros de la comunidad de Memorias de Pez podéis aprovechar. Registraos con el link de la descripción y poner el código PEZ. Con esto conseguiréis un descuento del 83%, además de 3 meses gratis para que lo probéis sin compromisos, así que nada, ya no tenéis excusa para protegeros. Y ahora sí, vamos al lío. Pues bueno, sucede que durante aquellos tiempos el Imperio Bizantino se estaba dando de leches contra los musulmanes del Califato Abasí. En este contexto, estas tribus turcas fueron reclutadas por los abasíes para luchar contra los bizantinos, así que fueron escalando cada vez más de posición en el ejército mientras que se desplazaban hacia el oeste. El colmo de esto fue la ocupación turca de la península de Anatolia, vamos, lo que hoy es casi toda Turquía, por parte de una poderosa dinastía conocida como los selyúcidas, en el año 1071. Esta gente estuvo 200 años viviendo de lo lindo en un pedazo de imperio, pero llegaron las hordas mongolas y lo que se conocía como el sultanato se fue al garete y el imperio selyúcida, que por aquel entonces era absolutamente inmenso, se desintegró en pequeños territorios autónomos. Y aquí está la clave de todo. Uno de estos pequeños principados sin importancia estaba habitado por unos turcos, a cuyo mando estaba un tal Osman, o Uthman, de la tribu de los Kayi. Este señor es el que le daría nombre al imperio, Imperio Otomano o Otomano, y el que en 1299 lo fundaría estableciendo un gobierno formal en la región turca. A partir de este momento, él y sus descendientes se lanzarían como locos a la conquista de todos los territorios del Imperio Bizantino, y efectivamente lo conseguirán. Con Orhan I, hijo de Osman, se conquistaron las ciudades de Nicea y Bursa en el 1331, dos enclaves simbólicos de gran importancia cultural para los bizantinos. Y es que la expansión turca no solo no encontró gran complicación, sino que a veces se vio acelerada por la ayuda de agentes internos. Este es el caso de Juan VI Cantacuceno, un emperador que acabó pidiendo ayuda a los turcos para resolver una disputa con su rival Juan V Paleólogo. Menudos nombrecitos se traían los tipos, por cierto. Pues el tal Cantacuceno acabó por casar a su hija con Orhan I, un matrimonio que extendió la genealogía turca con Murad I, un enérgico y capacitado hombre que se propuso reformar un estado tribal para llevarlo a un imperio europeo, dotándolo de un ejército permanente y de un sistema burocrático al estilo bizantino. Todo esto, junto con sus logros militares en Tracia y los Balcanes, le llevaron a ser uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. Así los turcos otomanos siguieron avanzando hacia Europa y pusieron en jaque al reino medieval de Hungría. El rey Segismundo de Hungría habría de enfrentarse a Beyazid I en la batalla de Nicópolis en el 1396 para salir perdiendo y más tarde tener que replegarse para resistir los embates turcos. En un alarde de flipadez, el tipo creó la Orden del Dragón para alentar la conservación del cristianismo, una orden a la que llegó a pertenecer Vlad III de Valaquia o Vlad el Emparador. Vamos, el tío que llevó a Bram Stoker a crear la figura de Drácula. Así estarían los turcos dándose de leches contra los húngaros durante unos cuantos años, hasta que en el 1541 caería la ciudad de Buda, la capital húngara, bajo el poder de los otomanos. Pero volvamos a principios del siglo XV, un periodo que no iba a ser tan bueno para los turcos. Resulta que otro ataque mongol llevaría al hundimiento de la hegemonía otomana y a un interregno un poco complicado y bastante sangriento, que finalizaría con el ascenso al poder de Mehmed I.
Este tío y sus sucesores se dedicaron en los años siguientes a restablecer el orden interno y centralizar el poder en lo que se conoció como la dinastía Osmanlí. Así empezaría una nueva época dorada que acabaría con Macedonia, Tracia, Bulgaria o Grecia en poder de los turcos. La conquista de territorios europeos por parte de los otomanos no iba a tener freno y cabe mencionar que el propio imperio sería un actor importante en la política europea. Como dato, llegó a albergar más cristianos que musulmanes en sus fronteras. Y llega el momento, amigos, de Mehmed II el Conquistador, que bien le valía el nombre. Y es que este consiguió un absoluto hito histórico en el 1453, al conseguir sitiar y conquistar la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla. La caída de Constantinopla puso fin al Imperio Romano de Oriente y evidenció la brutal fortaleza del Imperio Otomano, que trasladó su capital a la ciudad y la renombró como Estambul, nombre que a día de hoy sigue teniendo. Los descendientes de Mehmed II estabilizaron lo conseguido y siguieron ampliando las fronteras del imperio hacia Egipto, Arabia y el norte de África. Posteriormente, con Suleimán I, se alcanzó la máxima extensión, además de que el tipo fue el que terminó por conquistar Hungría. Por tan tremendo logro militar, por sus logros administrativos, por ser un gran mecenas cultural y por un largo reinado de más de 40 años, Solimán se convirtió en uno de los grandes líderes otomanos y se ganó el nombre del Magnífico. A partir de Solimán, la cosa iría poco a poco empeorando y sus descendientes no lograrían igualarle. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII se dio lo que se conoce como el sultanato de las mujeres, porque cuando los sultanes aún eran pequeñitos para gobernar, a veces sus madres ejercían como tutoras o regentes y en la práctica como sultanas. De este periodo destaca la gran Mahpeker, una regente que supo vadear momentos de gran inestabilidad gracias a su habilidad política. Aún así sucederían periodos con grandes conflictos internos en el imperio y con disputas muy chungas por el sultanato. Todo esto estaría agravado por los ataques de los iraníes en las fronteras orientales. Pero además los otomanos tenían competencia por el otro lado, los estados católicos europeos, y más concretamente la dinastía de los Habsburgo, que se la tenían juradísima los otomanos y llevaban muchos años a la gresca. Eso es algo que se pudo comprobar en las innumerables batallas que se dieron en aquel entonces, como la famosísima batalla naval de Lepanto o el gran sitio de Malta. Y es que la cosa se iba a poner calentita porque en el 1645 empezaría lo que se conoce como la Gran Guerra Turca, un lío en el que se metió hasta el apuntador. Polonia, el Sacro Imperio Romano Germánico, Rusia, Venecia, el Imperio Español y por el otro lado los otomanos con sus aliados tártaros, los moldavos, los transilvanos e incluso los piratas argelinos. En este conflicto y a pesar de todas las intentonas, los otomanos fracasaron en conquistar Viena, y esto supuso una enorme pérdida de recursos, además de que perdieron Hungría y Transilvania tras la firma del Tratado de Karlowitz, así que no les fue muy bien que digamos. Tras esto, el retroceso de las fronteras otomanas no cesó, y es que en el siglo XIX los otomanos tendrían que seguir enfrentando crisis y conflictos de poder internos. En el año 1876, un grupo político heterogéneo conocido como los Jóvenes Turcos depusieron al sultán e instauraron una monarquía parlamentaria que llevó a la primera constitución, algo que terminó por revertirse. Y es que todo esto se dio en tiempos del auge de los movimientos nacionalistas, así que os podéis imaginar. En los Balcanes se dieron las revueltas nacionalistas griegas y serbias y la isla de Creta se independizó. Por su parte, Mehmet Ali, un gobernador turco en Egipto, se rebeló y logró la autonomía para el país. El movimiento nacionalista armenio también consiguió organizarse a través de distintos partidos. Así que el Imperio Otomano estaba hecho un polvorín y la unidad de este estaba fragmentada completamente. El sultán de por aquel entonces, Abdülhamid II, llegó a flirtear con la idea de la monarquía constitucional, aunque cambió de rumbo finalmente. Pero la constitución se daría porque los jóvenes turcos se hicieron con el poder tras la revolución. A todo esto, las potencias europeas seguían dando por saco en las fronteras, así que los Habsburgo consiguieron la anexión de Bosnia y Herzegovina, mientras que Bulgaria declaró su independencia. Francamente, a los otomanos les iba totalmente mal, y lo peor estaba por llegar. En la Primera Guerra Mundial los otomanos se aliaron con los alemanes y como bien sabéis resulta que no escogieron el bando adecuado. Durante la Gran Guerra los otomanos perdieron más de 2/3 de sus soldados y más de 3 millones de civiles murieron. Además, en aquellos tiempos se dio el genocidio armenio, en el que murieron una enorme cantidad de personas en horribles marchas y masacres mientras eran expulsados del Imperio Otomano. Pero la guerra acabaría, y así con el Tratado de Versalles en 1919 los territorios se repartieron entre las potencias vencedoras. Finalmente, con todo este caos, amplificado por el infierno de la guerra, en 1922 los nacionalistas turcos llegaron al poder y abolieron el sultanato.
el Imperio Otomano había llegado a su fin. Posteriormente, tras una guerra de independencia, iba a comenzar en 1923 la República de Turquía, presidida por el célebre Mustafa Kemal Atatürk. Pero de lo que ocurrió en esta historia y de los entresijos del país de la media luna y la estrella, os hablaremos en un siguiente vídeo. Y hasta aquí llegamos por hoy. ¿Vosotros qué creéis? ¿Habría sido muy distinta la historia si los otomanos se hubieran aliado con el otro bando en la Primera Guerra Mundial? Dejadnos vuestros comentarios en la descripción. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros y si os gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.